Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Ernesto, esto es Perfumones. Bienvenidos al vídeo de hoy en el que voy a hablar principalmente, aunque sacaremos más cosas, del Boss Bottle Absolute. Este es el último lanzamiento de Hugo Boss de la gama Bottle, y por aquí en mi pueblo yo aún no lo he visto. En Druni, que es principalmente en Druni, Prieto, son las cadenas que tengo acceso, y hace unos días, y hace más de una semana, mi mujer estuvo en Barcelona con mi hija y le pedí que si iba al Corte Inglés que echase un vistazo y para ver si estaba y tal, ¿no? Entonces, y bueno, me la regaló mi hija. O sea, el perfume este me lo ha regalado mi hija. Esta es la versión de 50 mililitros de la Boss Bottle Absolute, y me la trajo mi mujer, creo que fue el miércoles pasado. Yo lo estoy grabando este vídeo, es que no sé, porque como a veces grabo vídeos y tardo un par de días en subirlo, yo lo estoy grabando en domingo por la mañana, domingo casi ya a mediodía. Entonces supongo que será lunes cuando lo estrene, ¿no? Pero bueno, lo he estado probando, pues ese mismo miércoles lo probé, lo he estado probando estos días, y el fin de semana lo he probado porque la verdad es que me gusta. Ya os hago un spoiler. Ya vengo bien predispuesto de que tanto la Elixir como la Triumph Elixir me gustan mucho, ya sin contar las de Scent, que también, pero bueno, es otra gama distinta, y ya vengo un poco predispuesto. Vamos a hablar un poco de este perfume, vamos a reseñarlo bien, vamos a hablar de las notas, vamos a hablar de todo, de ocasiones de uso, de todo, y os también hablaré un poco de si son redundantes con otros perfumes y posibles parecidos o similitudes que he escuchado con otros perfumes. Así que empecemos. Esta es la caja, así de color dorado, con estas franjas en los lados. Es una caja muy típica de los Boss Bottle. En la parte trasera, ya esto creo que os lo enseñé en el magazine, salen las notas. Ahora os lo comento. Exactamente, este es el frasco, que tiene la parte de arriba es muy oscura, casi negra, y se va degradando hacia un marrón un poquito más claro. El lado pone Bottle Absolute, y es muy conocido, es digamos un frasco muy conocido, ¿no? Podéis ver cómo atomiza, que atomiza perfectamente. Dejamos el frasco a un lado. Y bueno, es un perfume evidentemente de 2024, la concentración es Parfum Intense, y las dos reseñadoras que están declaradas son Annick Menardo y Suzy Legeley. Es curioso porque en la caja nos declaran tres notas. En la caja nos declaran tres notas que son acorde de cuero, esencia de pachuli y esencia de cedro. Luego, si entramos en Fragrántica, nos declaran tres notas más que añaden en cada una de las fases del secado: incienso, mirra y dábana. Pero además, en la presentación que hicieron en la propia Fragrántica, que hacen un artículo de nuevas fragancias ya hace no sé si un mes o un mes y medio aproximadamente, además de estas le añadían una nota en la salida muy curiosa que lo denominaban acorde tostado. Y yo creo que está muy bien traído porque te ayuda mucho a entender. Porque cuando la hueles y luego lees lo de acorde tostado, te das cuenta de que sí, efectivamente. Vamos a ver, como os decía, las notas aquí, si juntamos todas estas notas, y por tanto os diría en salida, acorde de cuero, incienso y acorde tostado. En el secado, entonces sería esencia de pachuli y mirra. Y en el fondo, esencia de cedro y dábana. Ahora sí que tenemos una pirámide. El otro día, si los que habéis visto el magazine, pues hablamos precisamente de las pirámides, de las notas y cómo se estructura en todo esto. Ahora sí tenemos una estructura, una pirámide olfativa que nos ayuda a entender este perfume. Porque cuando tú lo hueles, lo primero que notas efectivamente es un cuero, pero es un cuero suave. No es un cuero, yo diría que es un cuero no oscuro, no es un cuero negro. A veces sabéis que se utiliza mucho lo de dark leather o cuero negro, se utiliza. Aquí no, aquí yo os diría que es un cuero marrón, podría decirlo así, un cuero
balsámico. Supongo que el tema de la mirra que tenemos ahí abajo, el tema del incienso también ayuda, porque además el cuero se nota balsámico, elegante. Yo creo que es elegante este cuero, no es un cuero retador, es un cuero muy llevadero y además se nota como un poco ahumado. Tenemos incienso, tenemos el acorde tostado, que sí que tenemos un poco sí, puedes notar algo como tostadito. Yo os diría que también se siente el perfume algo especiado. Ya lo comentamos también en el magazine de que una cosa es las notas que declaran y otra cosa muy distinta es lo que realmente tienen, lo que realmente llevan, ¿no? Entonces, básicamente sería un acorde de cuero balsámico, un poco ahumado y un pelín especiado. Este sería un poco lo que yo noto en, digamos, los primeros 20 minutos aproximadamente. El perfume va evolucionando, se va volviendo un poco más balsámico, va entrando un toque verde, y os diría un toque verde oscuro, ¿no? Ahí tenemos la dábana, que la dábana es una nota que suele dar como unos toques herbáceos, incluso algunos dicen de que tiene como reminiscencias de ciruela, de pasas. Yo encuentro verde, junto con el pachuli, que es, no os diría un pachuli excesivamente terroso, no, yo no lo encuentro un pachuli terroso como sí encuentro en otros Boss Bottle. Aquí lo encuentro un pachuli más verde, que se nota, el pachuli se nota. Si no os gusta el pachuli, porque el pachuli se siente, y a mí me encanta, me gusta mucho. Y balsámico, resinoso. Esta es un poco la segunda fase a medida que va evolucionando el perfume, que luego se va maderando. El perfume básicamente ya se va maderando. Una pregunta sería si es un perfume dulce. Sí y no es un perfume dulce como tal, no es un perfume gourmand, no es un perfume que tenga un dulzor, pero sí tiene un toque entre la mirra, los toques balsámicos. No declaran la nota de ámbar, pero sí que se nota como un poco ambarado, balsámico, cremoso, dulce, pero un dulce muy controlado, muy bajo, la verdad. Y el fondo es amaderado, el fondo básicamente es amaderado, nos declaran esencia de cedro. Y el fondo, pues a medida que ya va secando hasta el final de la vida del perfume, pues se nota ese regustito amaderado cremoso. Muchos hablan de que es posible que lleve tabaco. He oído algún comentario de que en algún foro y tal, que hablaban de tabaco. Entiendo no sé realmente si lleva tabaco, entiendo el comentario porque ese toque verde que os digo, con tema balsámico, tema dulce, tema ambarado, sí que da como una sensación un poquito atabacada, muy suave, pero es posible. Entonces, resumiendo, sería un acorde balsámico de cuero, o sea, un acuerado balsámico, ahumado, verde, amaderado y un poco ambarado. Este sería los acordes principales o el resumen de cómo evoluciona el perfume. Y como os digo, tiene un regustito que nos puede recordar al tabaco. Ocasiones de uso, clima, otoño e invierno. Es un perfume denso. Es un perfume que a medida que va avanzando, a medida que va secando, se va oscureciendo, va cogiendo más densidad y se va oscureciendo. No es un perfume fresco, no es un perfume versátil en este tema de clima. Tiene un cierto peso y tiene intensidad. Otoño e invierno. Incluso os diría que en nocturno también tiene esta vocación un poco nocturna. Evidentemente no es un perfume casual, no es un perfume sport, pero en invierno, en días frescos, en días fríos, ir con un jersey y unos vaqueros, yo creo que este perfume va perfectamente, pero también se puede llevar bien vestido.
yo en este sentido lo consideraría un poco camaleónico, porque tú esto te pones un traje un día en un evento formal o una reunión importante en invierno, en otoño, y te pones este perfume y yo creo que queda fantástico. Por tanto, semiformal, y de ahí se va decantando un poco hacia lo elegante, hacia lo formal y un poco hacia lo menos formal, ¿no? Rendimiento, fantástico, fantástico rendimiento. Me dura mucho, me dura 9-10 horas. No es gritón, no es un perfume chillón. Es un perfume que te deja cuando te lo pones, te deja digamos una proyección inicial de metro y poco. No es un perfume que vaya a proyectar mucho, pero se deja sentir, se deja sentir. Y esta proyección pues dura 2 horas tranquilamente, 2 horas tranquilamente sin ningún problema. Sin ningún problema. Deja buena estela, por el contrario. El otro día lo utilicé para ir a trabajar. En la oficina tenemos aire acondicionado y evidentemente pues me atreví a llevarlo, y una compañera que no estaba demasiado cerca me lo comentó y me preguntó: ¿qué llevas un perfume de estos árabes? Tal, porque sabes que lo encuentro así un poco oriental, me decía. O sea, se deja sentir. Luego ya a la tercera hora ya la tienes en una burbuja personal, y ahí va aguantando. Supera la prueba de la noche, te acuestas y al día siguiente sigue oliendo, ya más cercano a ras de piel, casi prácticamente. Pero vamos, yo os digo que yo, así, digamos, a esta distancia, 9 horas después lo noto perfectamente. Lo noto perfectamente. Esta es un poco lo que yo pienso de este Boss Bottle Absolute. Si comparamos este perfume, el Boss Bottle Absolute, con el Boss Bottle Elixir o el Boss Bottle Triumph Elixir, y aquí voy a ver si soy capaz de aguantar los tres, y así a lo mejor me sirve hasta para la miniatura, aunque todo es, al llevar la camisa negra es todo un poco muy oscuro, pero bueno, si los comparamos un poco, yo os diría que el Boss Bottle Elixir es un perfume que tiene cosas en común, evidentemente. Tiene toques similares con el patchouli, con temas balsámicos. Creo que este tiene ládano, creo recordar. También tiene frankincienso, pero no tiene el toque ahumado. Es un perfume que también es balsámico. Tiene similitudes, pero también se separa en muchas cosas. Este no tiene el toque de cuero. No es un perfume tan ahumado, es mucho más especiado. El Elixir es mucho más especiado y tiene una evolución bastante distinta. Vamos a ver, tiene un ADN que se nota y para algunos puede ser redundante. Yo lo entiendo. Yo entiendo que puede ser redundante porque, aunque os digo, este es más especiado, es menos ahumado, este es más acuerado, pero hay cosas bastante similares. Si hablamos del Triumph Elixir, es más fresco, es más versátil, tiene esos toques pseudo-ozónicos, pseudo-acuáticos, pero también tiene el toque del patchouli terroso, no es tan balsámico. Este se diferencia más, aunque también tienen algunos temas en común, pero vamos, se diferencia un poquito más. Os he comentado al principio del vídeo que os iba a comentar algunas comparaciones que se hacen, que he podido leer. Y una comparación que a mí me resultó curiosa, porque no la entendía, es la de Bentley for Men Intense. Evidentemente aquí hay cuero y hay otras notas similares, pero este es un cuero, como os decía antes, un cuero oscuro, un cuero más fuerte. Después del tema del ron, lo inunda todo el perfume. Yo puedo entender que quizá para algunas narices hay veces de que hay cosas que nosotros las asociamos unos de una forma y otros de otra. Yo no le encuentro demasiadas similitudes, la verdad. No los encuentro dos perfumes muy distintos. No todos los perfumes que llevan cuero, no todos los perfumes que llevan incienso, tienen que parecerse. Y otra que al principio me pareció muy curiosa, pero que después al olerlo la he entendido un poco más, es la comparación con Vibrant Leather and Tobacco Elixir.
Sí que tiene algún toque similar. Claro, este es un perfume muy distinto, con una estructura muy distinta. Sale cítrico, sale un cítrico fresco que va evolucionando, se va oscureciendo con un cuero más oscuro, un cuero más negro también, lo que os diría. Un poco ahumado, un poco tostado, en este sentido sí que tiene alguna cosa que pueda recordarnos al Absolut. Y luego también el tema del tabaco, pero aquí tenemos un tabaco más fuerte, que se nota más. Entonces yo entiendo estas, digamos, comparaciones, las entiendo, aunque os digo que os equivocaréis si pensáis que son dos perfumes que se parecen mucho y que son redundantes. Tienen cositas como tienen cositas miles de perfumes que tienen similitudes. Ya a modo de resumen, y para ir terminando, os diría que el Boss Bottle Elixir es el más equilibrado, es el más compensado, está muy bien hecho. No me atrevería a decir que es el mejor, no me atrevería a decir, pero es un perfume muy redondo, muy especiado, con patchouli, con resinas, original, evolutivo. Es que es muy rico, con buen rendimiento. A mí me parece un perfumón como la copa de un pino, El Triumph Elixir, por contra, es el versátil, digamos, el perfume que nos sirve para más ocasiones. Ya tiene una vocación azul oscuro, podríamos decir, porque no es un perfume azul al uso, ¿no? Pero sí que también tiene patchouli, un patchouli terroso, pero sí que tiene unos toques, como os decía, más ozónicos, más frescos, que se adaptan más a distintas ocasiones, a distintos climas. Evidentemente es el versátil de los tres este. Y en cuanto al Absolut, yo os diría que es el más oscuro, el perfume más oscuro, acuerado, ahumado, resinoso, amaderado profundo, con ese toque de pseudo tabaco. La mirra, tal. Yo os diría que, digamos, es el perfume, digamos, más oscuro, ¿no? Más oscuro, más cálido, incluso os diría más nocturno también. Por tanto, yo creo que se compensan muy bien, se compenetran muy bien los tres perfumes. ¿Son redundantes? Volvemos a la pregunta esta. ¿Son redundantes? Sí y no. Vamos a ver. Evidentemente, tener los tres perfumes hay que tener ganas y te tiene que gustar, como a mí, te tiene que gustar lo que es la línea de Boss Bottle, estas últimas, porque no se parecen en nada a los Boss Bottle originales, ¿no? A los primeros Boss Bottle. Aquí tenemos perfumes, ni la manzana, ni el toque fresco, dulcito. Es muy distinto, pero realmente tienen cosas en común, pero tienen diferencias. A partir de ahí depende de lo que os gusten estos perfumes y lo que queráis tener en colección. Pueden ser redundantes. Digamos, yo si solo tuviese que tener un perfume de los tres, sin duda sería el Elixir, porque ya os digo que es el más compensado. Es el más compensado, es el que ofrece más cosas. Si tuviese que tener dos perfumes, iría a los dos extremos. Cogería el Triumph Elixir, que es digamos, el más fresco, el más versátil, y el más oscuro, que es el Absolut. Que son los que se separan más, son los que están separados. Y en cambio el otro, el Elixir, está un poco en medio de los dos. No sé si os he aclarado algo, pero bueno, yo creo que son perfumes interesantes y que vale la pena hablar de ellos. Por supuesto, este vídeo entra dentro de la categoría de alerta perfumón, porque evidentemente para mí el Boss Bottle Absolut tiene esta calificación de perfumón. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dejadme un like, dejadme comentarios si lo habéis probado, lo que pensáis de alguno de estos tres perfumes o de cualquier otro. Ya sabéis, como siempre, de lo que queráis. Suscríbete si no lo estás, te estoy esperando y te doy la bienvenida, por supuesto. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, amigos. Hasta luego.